en este componente práctico del curso de introducción a la tecnología, por este periodo, se hizo, digamos, una excepción y fue un lineamiento de parte de, de la líder nacional de componentes prácticos que pues como no habían lo suficiente, ya llegó Paula Andrea, no habían los suficientes docentes en zona que los atendieran a ustedes para poder hacer el componente en campo, entonces se tomó la decisión de que se hiciera de manera virtual, ¿listo? Entonces no es que vayan a pensar que de pronto los componentes prácticos se van a hacer de manera virtual siempre, porque no todos se pueden hacerlo, ¿sí? Y créanme que el asistir a las sesiones de componente de manera presencial es bonito porque conocen a los docentes, conocen además compañeros, tienen la interacción y el trabajo de campo, ¿sí? Que es muy bonito. Pero bueno, digamos que para este periodo, pues se hizo la excepción, como ya les expliqué. Entonces, la idea de esta sesión, la sesión del día de hoy, para que no se vayan a confundir, vamos a hablar solo del componente práctico. Yo lo que necesitaba era verificar que todos estuvieran inscritos a medida que están aquí conectados, si estaban todos inscritos en la plataforma, y si no, pues ayudarles o guiarlos con ese tema, pero veo que todos muy juiciosos ya se inscribieron. Lo segundo, también hacerles una invitación formalísima el sábado 18, yo también les envío hoy la invitación, qué penas bombardearlos con tantas invitaciones, pero tuvimos que reprogramar la segunda la segunda CIPA de primera matrícula del curso que estaba para el 3, sino que hubo inconvenientes de señal aquí en Vélez. Es que estamos de verdad sufriendo mucho con ese tema y ese día fue imposible, ni en mi casa, en ningún lado me pude conectar. ¿Listo? Entonces la vamos a hacer este sábado 18. Entonces, para que lo tengan en cuenta, a sus correos les envié la invitación, les envié el link y por el chat les escribí. ¿Listo? Para que si tienen alguna dificultad por el Teams, ese día me escriban, profe, no pude ingresar, profe, no sé qué, para que asistan, ¿sí, chicos? Porque estos son 50 punticos adicionales que a quienes asisten a las 3 sesiones les voy a otorgar al final del curso, ¿sí? Entonces, para que eso los motiven, son temáticas bonitas, son temas del curso, pero que les ayudan a complementar y es un acompañamiento que yo les hago durante su proceso formativo, ¿listo? Y después, pues, les haré la respectiva invitación al otro encuentro web que vamos a hacer dentro del curso, donde vamos a tratar temáticas de la actividad que estamos ejecutando. Entonces, para que no se me van a enredar y para que lo tengamos en cuenta. Porque hoy he revisado el foro y me tienen preocupada porque no hay participación. Están muy bajitas las participaciones. Recuerden que la participación dentro de los foros son importantes y no podemos dejarlas para último momento porque pues es un trabajo colaborativo para que tengan el tiempo y no solo están con este curso, tendrán más cursos, están en componentes prácticos, entonces hay que hacer una distribución eficiente de los tiempos para poder cumplir dentro de cada uno de los cursos. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Aló? ¿Me están escuchando, chicos? Ay, no, me siento sola. Sí, señor, sí. Sí, sí, señora. Ah, bueno, bien, bien, así es que me gusta. Bueno, chicos, entonces, lo que les dije, esta sesión del día de hoy es para hablar solo del componente práctico, ¿listo? No se me preocupen, no se me estresen, que si hay, digamos, dudas con respecto a la actividad, yo voy a tener un encuentro web con ustedes y ahí vamos a solucionar todas las dudas, preguntas, inquietudes que puedan existir. O el sábado las solucionamos también, ¿listo? Es que no quiero para que no se me vayan a enredar. Entonces hoy vamos a hablar solo del tema del componente práctico. ¿Cómo vamos a ejecutar este componente práctico? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Listo? ¿Vamos claros hasta acá? ¿Aló? Sí, señor. Listo, bien.
Bueno, entonces en este componente práctico para el curso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo busco? Ya que no podemos hacer, no hay docentes en cada una de sus zonas que los acompañen a desarrollar el componente práctico, pero yo sé que ustedes conocen muy bien sus zonas, tienen conocimiento de alguna finca, de algún sistema agroforestal, donde ustedes puedan ir a hacer el trabajo que ya les voy a explicar. Entonces, la idea es que ustedes consigan en su zona un sistema agroforestal, ¿sí? O una finca donde tengan algún cultivo, ¿cierto? De tipo agrícola o tengan un cultivo agrícola y fuera de eso tengan también producción de ganado o tengan especies forestales o si digamos tienen un cultivo de palma que es un cultivo agrícola con otro tipo de especies, o sea, como un sistema agroforestal, ¿cierto? Ya hasta este momento tenemos claro, de todos modos el sábado yo les voy a reforzar qué es un sistema agroforestal, cuáles son las diferentes características, para que eso les sirva a ustedes para poder tener más argumentos para poder buscar su finca. Entonces, la idea es que cada uno en su zona busque una finca con un amigo, con un conocido, con una persona que les permita poder ir a trabajar, tomar unas fotos y recolectar unos datos que ustedes deben recolectar. Esto lo encuentran ustedes, esta guía está en el entorno del curso, pero les digo, eso lo van a encontrar, espérenme un segundito, lo van a encontrar, ay no, este no era, lo van a encontrar, esta sería la tarea 5, ¿sí? Entonces, para que entramos aquí al momento intermedio y le damos acá a la tarea 5, que es componente práctico, salida de campo. La guía la van a encontrar aquí. Es esta misma que yo les estoy, es aquí donde dice guía para el desarrollo del componente práctico, tarea 5. Profe, ¿Listo? qué pena, no se Señor. está moviendo su pantalla, está solamente en la guía. Ay, Dios, ¿de verdad? Bueno, gracias, gracias, gracias. Espérame un segundo, ¿qué pasaría? Espérame. Bueno, espérame un segundo. Pantalla completa. Voy a compartir para que me pueda. Bueno, entonces lo que ¿están viendo ya la pantalla? ¿El entorno del curso? Sí, señora. Ah, listo, listo, perfecto. Entonces, estamos en la tarea 5, ¿cierto? Entonces, la idea es, la guía la encuentran en el momento intermedio, porque estamos en el momento intermedio, y es la tarea 5, esta tareita 5. Espere, recojo esta tarea, es que no se me queda recogida porque es la tarea que están trabajando. Entonces, la tarea 5, entonces desplegamos y aquí donde dice guía para el desarrollo de componente práctico, ahí descargan la guía que es la que yo les estoy proyectando, ¿listo? Que es esta. ¿Sí? Ya la están viendo, esta es la guía y allá donde les acabo de explicar en ese entorno, en la tarea 5, ahí la encuentran. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Aló. Chicos, ¿me están entendiendo? Sí, señor. O sea, Listo. el tarea 5, es lo que dice tarea 5. Y Sí, sí, sería, señor. Esta okay, es la guía que van a descargar en la tarea 5, pero tranquilos, si quieren ahorita por el chat de esta sesión ya se las comparto. Es la misma, ¿sí? Pero de todos modos es importante para que vayan aprendiendo, porque así es para cualquier curso. Entonces la idea es que vayamos aprendiendo a manejar la plataforma, ¿sí? Estamos trabajando en el momento intermedio, ¿sí? Miren, pasamos aquí, momento intermedio, desplegamos la tarea 5, que es, y aquí está la guía para el desarrollo del componente práctico tarea 5. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, chicos, entonces este componente práctico es súper fácil. Entonces, ya como les dije anteriormente, lo que busco con esta práctica es que ustedes en su zona identifiquen un sistema agroforestal o una finca que tenga una producción agrícola, producción ganadera o solo ganadera, pero que haya una combinación de cercas vivas. Bueno, una finca que nos permita poder
realizar e identificar la generalidad de un sistema agroforestal. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vayan a esa finca? Hagan una ubicación, ¿cierto? Con una aplicación cualquiera, pues, con Google Earth, bueno, existen muchas herramientas que nos permiten hacer una georreferenciación directamente en el sitio. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes puedan georreferenciarse en el sitio. Entonces, referencien la finca, perdón, y puedan tomar una foto satelital para poderla anexar dentro del informe, ¿listo? Averigüemos cuál es el clima, cuál es la altitud, la temperatura, la extensión, ¿cierto? Es importante que si pueden hacerlo con Google Earth, que él también permite podernos medir la extensión. Si no lo saben hacer, no hay ningún problema. Le podemos preguntar al dueño de la finca cuánto es la extensión de la finca, ¿sí? Para tener un promedio. No tienen que ser datos exactos, puede ser promediado, ¿listo? El principal cultivo con destino a la venta, si tienen, ¿sí? Entonces, si digamos escogen una finca cafetera, entonces el principal cultivo es el café, entonces lo venden, ¿para qué lo utilizan? Entonces lo producen, lo venden o simplemente para el consumo, ¿sí? Entonces es como sentarse y charlar con la persona, el dueño de la finca, y preguntarles cuál es el principal cultivo y si realmente, y qué hacen con eso, si lo venden o lo dejan para consumo de los dueños de casa. ¿Listo? La distribución del área del sistema, si tiene la posibilidad de contrarrestar con el mapa. Entonces, ¿cuál es la distribución del área del sistema agroforestal? Que vendría siendo la misma extensión. ¿Listo? ¿Qué tipo de sistema agroforestal y qué arreglos hay dentro de ese sistema? ¿Cómo es el tipo de sembrado o qué tipo de cultivo? ¿Cómo siembra? Si es un sistema agroforestal o si es de silvicultura o silvícola o solo agroforestal, dependiendo del sistema que ustedes identifiquen allá en su zona. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes le pregunten al dueño de la finca cuáles son los componentes o cuál es la base de esa finca. Si tienen componente agrícola, si tienen componente pecuario, si tienen componente forestal o solamente tienen agrícola. O sea, el componente que ustedes identifiquen. La idea es que ustedes puedan identificar. Entonces, dependiendo del componente, bien sea agrícola, pecuario, forestal, entonces ustedes van a hacer una identificación de cuáles son las especies agrícolas, cuáles son las especies pecuarias y cuáles son las especies forestales que se pueden presentar en la finca. Ay, profe, pero resulta que es que la finca que yo encontré solamente tiene componente agrícola. Listo, no hay problema. Entonces, ¿cuáles son las especies agrícolas que ellos están ahí produciendo? Entonces, volvamos al ejemplo de la finca de café. Entonces, la especie agrícola es café, tienen plátano también, digamos que el dueño tiene en otro potrero de sembrado, no sé, tomate o algún otro producto, ¿sí? Entonces, lo que ustedes encuentren dentro de la finca, la idea es que lo puedan identificar y lo dividan en cada uno de esos componentes, pero resulta que tienen los tres, componente pecuario, agrícola y forestal, pues hagamos una caracterización, identifiquemos cuáles son esas especies. Entonces, hay que preguntarle al dueño, bueno, esta especie forestal que usted tiene aquí, ¿cuál? Entonces, él le puede decir, no, eso es un aro, son arrayanes, bueno, depende de la zona. Naucos, bueno, esos son muchas especies y como ustedes, en este curso tengo la dicha de que son estudiantes de muchas zonas, entonces, pues en todas las zonas no vamos a tener las mismas especies. Entonces, hay que identificar. Hay que identificar también si hay un área boscosa. Si no la hay, pues no la identificamos. Si por alguna razón de pronto pueden identificar y se presentan algunas especies de fauna, entonces de pronto que tengamos, bueno, no sé, alguna especie como guacharacas, por ejemplo, que se dan aquí, que es una especie muy endémica de acá, de esta zona donde yo vivo, que vivo en Santander, en Vélez, Santander. Entonces hay guacharacas, hay en otras partes, digamos, dicen que hay
tigrillos o hay osos hormigueros, bueno, depende si las hay. Si no, no se preocupen, pues ponen, no había. Especies de flora no maderables, entonces de pronto si hay orquídeas, hay musgos, bromelias, flores en general, si hay alguna especie que no sea maderable, ¿listo? Que sean especies de flora. Esas sí las pueden identificar. Muchas veces existen musgos, existen orquídeas, recuerden que ellas son parásitas y muchas veces se encuentran dentro de un sistema agroforestal, dentro de un área en específica. Depende también de la zona y de muchas condiciones que se den las orquídeas o los musgos, las bromelias, que son especies no maderables. ¿Listo? Si encontramos especies para entorno de agroforestería, como por ejemplo las abejas, que las abejas, recuerden que ellas nos ayudan en el proceso de polinización y tienen una particularidad importante que nos ayudan, digamos, a limpiar el aire, el oxígeno presente dentro de ese sistema. Entonces, es cuestión de preguntar. ¿Listo? Bueno, si existen relación entre las distintas especies vegetales, si tienen algunas especies de huertas, si tienen plantas, hierbas para su uso, cómo se utiliza la biodiversidad en la finca. Si ustedes ven una variedad de biodiversidad, ¿cómo la utilizan? Si realmente el dueño la cuida, tiene algunas actividades para protegerla, digamos, si tiene especies maderables, si la utiliza, por ejemplo, para hacer cercas vivas, para hacer, digamos, cercas, para construir algunas, digamos, en el tema de construcción, digamos, de corrales y eso. Entonces, si las utiliza, ¿cómo hace para recuperar? Entonces, preguntarle, bueno, si usted utiliza la biodiversidad de la finca, si tiene especies maderables, por ejemplo, entonces, ¿usted qué actividad utiliza o qué actividad hace para poder recuperar esas especies que se están utilizando para el sostenimiento de la infraestructura de la propia finca? Un ejemplo, ¿sí? Entonces, eso sí, es como una charla que ustedes pueden tener con el dueño. Entonces, ya la parte social, entonces preguntar cuántas son las personas del hogar, cuál es el nivel educativo, un promedio de las edades, la conectividad en la vivienda, entidades, si realmente tienen algunas entidades que apoyen el desarrollo de esa finca, porque pueden de pronto ustedes ir a alguna finca, no sé, tengan allá en su zona una finca del ICA o que los puedan dejar ingresar, entonces es una entidad social donde trabajan varias familias y tienen el apoyo de, bueno, no sé, de alguna empresa, de alguna entidad social o gubernamental, bueno, o si no la hay, pues no existe, no hay ninguna entidad, ¿listo? Entonces, los datos que ustedes recolecten, pues aquí se les da una ruta y se les da una serie de preguntas, pero no necesariamente dentro de ese sistema ustedes tienen que recolectar toda esa información. ¿Sí? De pronto no hay ciclos de producción, no, la finca no se reciben ingresos o la familia no vive de esa finca, ¿sí? Digamos, no hay especies de fauna. Entonces, no se preocupen si no se pueden recolectar todos los datos, porque pues en todas las fincas no se van a manejar de la misma manera. Entonces, ustedes recolectan los datos que más puedan, obviamente el dueño de la finca o el sitio donde ustedes vayan, ellos les puedan proporcionar. Entonces, no se vayan a estresar porque es que no tienen entidades sociales, no tienen conectividad en la vivienda, entonces no voy a cumplir. No se preocupen. Los datos básicos de la finca, o sea, que es el componente agrícola, el componente forestal, digamos, o el componente pecuario, esos sí son datos que sí o sí vamos a encontrar. La georreferenciación, qué tipo de sistema agroforestal van a encontrar. Entonces, digamos que esos daticos sí los van a tener muy claro. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes recolecten todos esa información y si tienen algún producto, entonces al momento lo que ustedes van a hacer es una caracterización, ¿cierto? De cuáles son los componentes. Entonces, dependiendo del componente que ustedes encuentren,
Entonces ustedes lo que le van a preguntar al dueño de la finca, si tienen un componente agrícola, entonces a quién lo venden, si han perdido alguna producción o por falta de compra. Entonces estas preguntas, si existen puntos de acopio, si tienen un plan de comercialización, si consideran que el sistema es rentable, si realmente ven que estas preguntas las pueden contestar. Porque si no existen, no lo están comercializando y realmente es una finca que tiene la producción y es para el consumo de la familia, pues no importa. Pues me explican dentro del informe a qué se dedica esa finca, para qué se usa, cuáles son las especies, las identifican y hacen el análisis al final. ¿Listo? Entonces no se van a preocupar si de alguna manera no pueden contestar estas preguntas. ¿Listo? Entonces, al final, cuando ya dependiendo de la información que ustedes puedan recolectar de a la finca que vayan, pues no sé qué fincas hayan en su zona, Dios quiera que puedan ir a una muy buena finca, que sean fincas, sistemas agroforestales, a una Federación Nacional de Cafeteros, una finca que esté, digamos, en la zona, o una de palma, que casi siempre también tienen un sistema agroforestal muy bien montado, o una de plátano para los chicos, digamos, que están en la zona de la costa. Sí, así como, pues, es como ejemplo chiquito, no quiere decir que eso es lo que ustedes tienen que ir a buscar. Pues, se adaptan a lo que ustedes tengan en su zona, ¿listo? Entonces, dependiendo de la cantidad de información que ustedes recolecten, ustedes van a elaborar o generar un diagnóstico. O sea, ¿qué es un diagnóstico? Un resumen, un escrito, donde ustedes identifiquen las características de ese sistema agroforestal que ustedes fueron a visitar, que describan el componente ecológico, cuál es el que encontraron en el componente social, en el componente económico, si hay un proceso, un componente de comercialización. Entonces, es importante que ustedes hagan una descripción de esos aspectos positivos, innovadores, o de los aspectos negativos que ustedes encontraron dentro de ese sistema. Entonces, eso lo puede hacer cada uno de ustedes. O sea, cada uno ustedes deben tener la capacidad de poder describir ese sistema con la mayor cantidad de características identificadas. ¿Listo? Van a generar, cuando ya tengan, o sea, teniendo claro cuál es el sistema, ¿cierto? La descripción de ese sistema agroforestal o esa finca que vayan a visitar, ustedes van a generar una propuesta de mejora para los aspectos que consideren que se pueden mejorar o deben mejorar. ¿Listo? Entonces, ustedes como van a ir allá, entonces van a decir, no, a mí me parece, según mi concepto como tecnólogo, yo en los conocimientos que voy adquiriendo, propongo que deben hacer ciertos y determinados cambios o mejorar ciertos sistemas. O sea, eso lo determina cada uno. Ese diagnóstico es muy personal. Si ustedes ven, estos puntos finales son muy, muy, muy personales. ¿Listo, chicos? Entonces nos podemos basar, consultar los referentes bibliográficos que tenemos dentro del curso, lo que hemos venido leyendo, lo que hemos venido trabajando dentro del curso, para que se puedan documentar y puedan pues mejorar ese concepto. No les voy a exigir el qué concepto súper técnico, pero tratemos de hacerlo lo mejor estructurado, que tengamos una muy buena redacción, una muy buena ortografía, que ustedes me van a contar qué fue lo que ustedes vieron. Entonces, ustedes tienen que enamorar a sus demás compañeros, porque la idea es que la segunda sesión cada uno exponga el sistema agroforestal que visitó, ¿cierto? Entonces, ustedes nos van a contar a los demás, cada uno nos va a contar a los demás qué fue lo que encontraron y cómo ustedes van a mostrar cómo ustedes van como cuando uno, digamos, da a conocer a sus hijos, ¿cierto? Uno dice cuáles son las cualidades, las características, las cosas buenas y también las cosas malas que tienen. Eso mismo es lo que quiero que hagan con ese sitio, con ese sistema que ustedes van a ir a trabajar. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes elaboren, espérenme, un documento
La evidencia para entregar es un informe donde se registre cada uno de los puntos solicitados anteriormente. Hay que anexar unas foticos, no, la idea no es que me vayan y me hagan un collage, no, un trabajo bien estructurado, bien bonito, que tenga introducción, que tenga un objetivo, que tenga, y al final dar unas conclusiones que ya se las estoy pidiendo allá. ¿Listo? Entonces es un trabajo bien presentadito. Este sí lo tienen que hacer de manera individual, perdón, porque ninguno de ustedes se encuentra cerca. Sí, entonces si estuvieran cerca, pues digamos de alguna manera podrían trabajar en grupo, pero digamos que ustedes todos no se encuentran pues en las mismas zonas. Entonces la idea es que cada uno, aquí van a salir 1, 2, 3, 4, 5 fincas, que son los 5 que participaron de esta primera sesión. Bueno, preguntas, dudas e inquietudes. Sí, señor, tengo una pregunta. Ya que teniendo en cuenta la actividad, yo tengo un familiar que tiene una finca, sin Sí. embargo, no vive en la finca, de vez en cuando visita o tiene cuidadores la mayor parte del tiempo, entonces me pregunto, ¿cómo manejaría yo entonces el aspecto social en ese caso Pues la familia que vive ahí, de los ¿sí? cuidadores? Sí, de los cuidadores, porque realmente la parte social, digamos, son ellos, ¿sí? O si quiere le puede preguntar a su familiar, que él le conteste. Entonces tú dentro de la descripción dices, el dueño es tal persona, pero en la finca vive un grupo de personas que son los que trabajan, porque me imagino que son los mayordomos, que le decimos aquí, digamos en mi tierrita, les decimos a las personas que cuidan la finca, el mayordomo, y ellos trabajan ahí dentro de las labores de la finca, ¿sí? Entonces, eso es lo que tú vas a contar en el informe, pero sí, claro, te sirve. Ok, gracias. Listo, ¿qué más preguntas hay? ¿Qué más preguntas? Sol, ¿Para Salomé. cuándo sería, disculpe, para cuándo sería la segunda sección? ¿Para cuándo deberíamos tener listo esto? Espérame un segundo, muy buena pregunta, ya miro. Para el 6 de noviembre. Y no les puedo dar más tiempo, chicos, porque el 14 ya tienen que estar en las notas del componente práctico en plataforma. Entonces, como hay que cerrar, entonces el 6 tendríamos la segunda sesión de la, de este componente práctico. O sea, ese día entregan el trabajo, ¿sí? El documento, ese día entregan el documento en un documento PDF o sí, en Word y lo convierten en PDF. Y recuerden que deben hacer como, chao, profe, deben hacer una presentación porque cada uno tiene que sustentar su trabajo. ¿Listo? Entonces la idea es que aparte del trabajo, pues eso lo hagan en una presentación bien bonita, unas diapositivas, para que nos cuenten qué fue lo que encontraron en cada una de las fincas. ¿Listo? Entonces, si hacen, digamos, unas muy buenas diapositivas y en las diapositivas ponen todo, pues me entregan las diapositivas. Pero si quieren hacer el trabajo escrito, lo en PDF y adicional van a hacer unas presentaciones, entonces me deben entregar las dos cosas. Entonces eso va como les quede más fácil. La idea no es que hagan 20, 30 diapositivas, porque ni tampoco pongan miles de fotos. Lo que les dije, uno con 3, 4 fotos puede contar muchas cosas. Entonces la idea es que cada uno nos cuente qué fue lo que encontró y cómo es la forma de manejar ese sistema agroforestal en esa visita que ustedes realizaron y cuáles son las propuestas que cada uno le generó para mejorar o mantener o conservar lo que ya encontraron dentro de esa finca. ¿Sí? ¿Me hice entender?
Chicos, ¿claros hasta acá? Sí, señor. Listo. Paula, ¿le queda claro? A Edgar, Ramiro, Salomé, Sol. Sí, Profe, señor. por mi parte quedó claro. Muchas gracias. Listo, muchachos. Claro. Listo, Paula, perfecto. Listo, chicos, entonces esas eran las indicaciones. Si tienen alguna dificultad o tienen alguna pregunta, esta sesión tiene el chat. Ustedes saben que me pueden escribir al chat de Teams y yo siempre les contesto. ¿Listo? Si hay dudas, preguntas, inquietudes o algo que se les vaya presentando durante el proceso, pues me lo hacen saber por este medio. ¿Listo, chicos? Estaré atenta a cualquier duda, inquietud. Recuerden, los espero el sábado a las 9:30 para hacer nuestro segundo encuentro del CIPA. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, muchachos, les agradezco su asistencia y su puntualidad y su interés, de verdad, porque el Profe, componente práctico es casi el 50% del curso. Señor. qué pena, para subir las evidencias no le entendía dónde se tienen que subir. ¿Se suben también ahí a la plataforma o eso en qué No, parte se envía? no, las evidencias, muy buena pregunta, gracias. No, el trabajo, el informe final de este componente me lo deben enviar a mi correo, porque es que el componente práctico siempre lo maneja un docente adicional. En este caso, pues les tocó conmigo todo, pero siempre se hace, nunca se sube a la plataforma. Entonces, ahí les acabo de enviar mi correo para el 6, entrega de informe final el 6 de noviembre. ¿Listo? Y la sustentación. Entonces, ese día que vamos a tener el encuentro, mandan el informe o si lo tienen antes, lo pueden enviar. O sea, no necesariamente tienen que esperarse en el 6 para poderlo enviar, no. Si están muy juiciosos, van esta semana, este fin de semana, hacen el trabajo, lo montan y lo construyen y lo tienen el martes, me lo envían. En el asunto me ponen informe componente, entonces le voy a poner aquí. En el asunto del correo me ponen informe, componente práctico. Ay, Dios mío. Componente práctico, tecnología. Introducción a la tecnología, ¿listo? Porque como tengo otros cursos, entonces la idea es identificarlos fácilmente, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta esas recomendaciones. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna otra pregunta? Que tengan frente al componente práctico. Pregunten, no se preocupen, que para eso estamos acá. La idea es que en esta sesión se resuelvan todas las dudas, las inquietudes que tengan frente al ejercicio, como van a estar solitos, pues la idea es que pues no tengan dificultades de ninguna índole para poder desarrollar el trabajo. ¿No hay pregunta, chicos? No, señor. Ah, bueno, muchachos, entonces si no tenemos más preguntas, si no tenemos más dudas, pues les agradezco su asistencia. Ah, espere, ya les paso ¿qué? La guía. Espérenme, ya les paso la guía para que la tengan acá. Igual la pueden descargar de la plataforma, pero
pero ya les paso la guía. ¿Listo? Para que la tengan ahí. Listo, muchachos. A ustedes muchísimas gracias. Los espero el sábado a las 9:30 de la mañana. Que Dios los bendiga. Una feliz tarde. Gracias, señor. Igualmente.